Cuando nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios y renunciamos a nuestro ego y determinamos amar al prójimo, entonces el carácter de Dios es nuestro carácter. Entonces nuestras conversaciones, es decir, nuestras oraciones, arreglan mundos. Voy a repetir esta frase. Cuando nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios, entonces renunciamos a nuestro ego y determinamos amar al prójimo, la única forma real de servirle a Dios. Entonces el carácter de Dios es nuestro carácter. Entonces nuestras conversaciones, es decir, nuestras oraciones, arreglan mundos. Hola amigos y hermanos, un saludo especial para todos los que están en su momento viendo este video, escuchándolo. Les envío un saludo porque sé que hay amigos en diferentes lugares del mundo, como lo hemos venido conversando. Hay un amigo en Estados Unidos que le enviamos un saludo, a Leonardo Porras, que tiene un grupo de amigos con los que estamos hablando. Estaremos contactándolos. Tenemos unos amigos en Australia que también se están conectando. Los que ya conocemos que están en España, en Holanda, en México. Y bueno, tenemos ahora un representante también en Italia y otros países que frecuentemente se conectan por alguna circunstancia. Y por supuesto, la casa matriz, como pudiésemos decir, Colombia, con diferentes ciudades. Y con un gran deseo de contribuir, pensaría yo que es la palabra correcta, a que cada persona tenga la oportunidad de conocer a Dios bajo una relación personal, una experiencia personal vivida, por supuesto, sustentada en una experiencia personal, en una convicción, no simplemente en una emocionalidad irracional. Es muy peligroso cuando una fe se fundamenta solo en la emocionalidad. Es un equilibrio porque nosotros somos, hoy en día, somos conscientes de eso, bastante emocionales. De hecho, predominan las emociones en la vida cotidiana. Casi todo acto o consecuencia. De hecho, emoción en el original viene de emotio. Eso es lo que significa emoción, emotio. Hay una derivación que es movere. Escuchen, una emoción significa movere. Significa desde y movere significa moverme desde adentro. Quiere decir que una emoción es un impulso a actuar. ¿Cómo les parece? Eso es una emoción. Es un impulso a actuar. Eso es una emoción. Casi siempre se da cuando se rompe la rutina. Las emociones están ahí neutrales, no son ni buenas ni malas, son el kit de supervivencia. Son adaptativas, nos sirven para adaptarnos a una circunstancia que se presente. Y eso es básicamente lo que gobierna a la humanidad hoy, cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, nuestro mundo interior, nuestro universo interior. Ya estaremos profundizando en esos temas cada vez más, si las condiciones lo permiten.
Estamos leyendo el capítulo 1 del libro de Génesis. Bueno, no sin antes decirle a todos los que escuchan estos mensajes que estamos extendiendo una invitación oficial a todos los que en cualquier lugar del mundo se identifiquen con este modelo llamado Generación Cristo, para impulsarlo, para apoyarlo, para ser parte. Así que les invitamos a compartir esta información con sus amigos, a adherirse a los canales y vamos a estar trabajando cada vez más fuerte con esos canales progresivamente. Porque creemos que el mensaje que está implícito en la Escritura está desaprovechado, por así decirlo, como lo hemos venido expresando. Así que bienvenidos todos los amigos que se quieran sumar a esta visión. Cuando leemos la Escritura y podemos hacerlo de una manera precisa y coherente, a veces usamos términos, o yo uso términos que quizás paso muy rápido por ellos, sin precisarlos, como decir el patrón de pensamiento de Dios. ¿Y eso qué es? O el patrón de comportamiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la Escritura se debe interpretar con relación a la Escritura. Si ustedes ven en Génesis 1, hay una inteligencia superior, bondadosa y llena de amor, comprometida hasta con el último detalle de esta creación, para que la joya de ella misma, que es el hombre, esté en un estatus de bendición y de bienestar. Y vemos las expresiones de amor. Nos damos cuenta que hay un patrón establecido en Dios y es la bondad hacia el hombre. Como cuando uno escucha a los papás hablar, mi hijo ya se organizó, uno los escucha hablar, me siento muy orgulloso, ya ella se organizó. O tengo 3 profesionales, escucho, me gusta poner mucha atención a las conversaciones. Ella está muy bien allá, dice mi esposa por aquí, un aporte. Pues Dios es igual, pueden estar seguros de eso, que una fe no puede trascender el patrón de comportamiento de Dios. No nos podemos salir. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona pudiese dedicar su vida a hacer el bien, pero si no hizo el procedimiento que el esquema religioso dijo, quedó descartado, porque el formato trasciende el propósito. Bueno, a ti sí que te gusta decir palabras complicadas. ¿Qué quiere decir que el formato trasciende el propósito? Justamente eso, que nos enfocamos en es que las cosas deben hacerse así. No importa que no te portes tan bien mientras vayas a la iglesia, al culto y hagas, eso te califica de Dios. Pero si haces las cosas bien, sirves a Dios, te unes al propósito de Dios de mostrar la bondad, pero no estás de acuerdo al culto religioso, no aplicas. Eso significa darle prioridad al formato que al propósito. Y Dios es todo lo contrario. Siempre que ustedes ven, cuando ustedes empiezan a leer los libros Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, que son los 5 libros donde Dios plasma lo que se conoce como la Torá o tradicionalmente la ley. Es un compendio, es como un manual de convivencia con leyes, procedimientos. Si recordamos los estatutos que Dios le dio al pueblo de Israel en el capítulo 6 de Deuteronomio, ahí hay una promesa maravillosa de Dios para que, y anoche mientras tomaba mis notas, me di cuenta de algo que no había visto. No lo había visto. Los cristianos decimos, cada vez que nosotros leemos un texto bíblico, Dios vuelve y nos habla.
Sí, pero fisiológicamente es que cuando leíste la primera vez, solo viste un árbol y no el bosque completo. Lo mismo que le dijo cuando las parábolas. Yo les voy a dejar las parábolas, voy a colocar un estimado, un ejemplo, como en el 20%. El otro 80% lo van a descubrir si se apasionan con ella y dentro de su corazón hay una fuerza y un interés por descubrirlo, lo van a encontrar. Pero yo no les voy a dar el 100% de la parábola. Eso va a demandar que ellos lo quieran. Eso es lo que quiere decir Jesús, el maestro de maestros. Como dice aquel gran escritor Augusto Curi, Jesús, el mismo Dios, siempre ha sido igual con todos. Pero no todos hemos sido igual con Él. Lo fascinante de esto es que esa es una relación personal entre cada individuo y Dios. Así que tomando las palabras de los escritores, porque es verdad que se necesita bastante tiempo para entender y dedicarle tiempo a la palabra, a discernirla. Hay una gran responsabilidad al hablar de Dios. Y nosotros necesitamos aprender a entender la escritura como Pablo se lo establece a Timoteo. ¿Lo recuerdo? Primero, que tu forma de vivir sea agradable delante de Dios. Dos, que no tengas de qué avergonzarte. Decir tu testimonio. Y tres, que sabes trazar bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que no martillo un texto, no lo acomodo para tratar de sacar una enseñanza, sino que debo renunciar a la enseñanza que traigo, que es una tentación que tenemos los que llevamos ya bastante tiempo y quizás fuimos enseñados de una manera. Cuando descubrimos algo como que no encaja, nos cuesta trabajo renunciar a eso. Y pareciese ser que las predicaciones las armamos de acuerdo a lo que nosotros entendemos y con lo cual nos identificamos. Eso me ha pasado mucho. Y he tenido que corregir muchas cosas. Pero esta palabra, como lo hemos dicho siempre, sigue siendo vigente para transformar la vida del hombre. Cuando alguien, ¿cómo empezamos este devocional esta mañana? Con una frase maravillosa. Les he invitado a crear sus propios salmos, que tengan un cuaderno de notas donde escriban sus pensamientos. Me di el permiso de construir este pensamiento. Cuando nuestra voluntad el significado más preciso de voluntad es deseo. Cuando nuestro deseo es hacer lo que Dios desea, es decir, la voluntad de Dios, entonces implícitamente hay una renuncia al ego. Y determinamos amar al prójimo, que es donde están las tres inteligencias superiores que hacen parte del proceso de formación. Cuando eso es así, entonces el carácter de Dios es nuestro carácter. Entonces nuestras conversaciones, recuerden que conversar viene de conversus, de convertirnos en otros. Entonces esas conversaciones son nuestras oraciones. Entonces estas arreglan mundos. Así que orar no es una expresión de glosolalia. ¿Y qué es eso de glosolalia? Repetir algo que simplemente tengo memorizado en la mente, sino que las oraciones deben ser el perfume y la esencia de mi forma de vivir. Cuando eso es así, las oraciones trastornan mundos. Tal como Dios creó el universo con las palabras, cualquier cambio que ocurra en el universo también ocurre mediante un proceso similar.
Es por eso que estamos llegando a este capítulo 1 de Génesis con tanta profundidad, para que nos encontremos con algo extraordinario cuando Dios decide intervenir en este mundo. Él se hace lenguaje. Escuchen esto. Cuando leemos en Génesis 1:26 que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, pues lo primero que Dios estaba planeando era el logos, el logos. Logos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos, que quiere decir que se pueden comparar. El Evangelio de Juan es un evangelio que habla de la deidad y la preexistencia de Cristo, no de Jesús, porque Jesús no estaba en el cielo. Y Cristo es una cristofanía, es una expresión de Dios, como el ángel de Jehová, pero es el mismo Dios. Por eso empieza con la misma raíz de Génesis 1. Es el único libro que empieza así. Aunque en Primera de Juan, el escritor vuelve a hacer toda una sinfonía que dice lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos observado, lo que hemos contemplado tocante al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó y la hemos visto. Juan creó todo un derroche. Así que en el capítulo 1, Juan, el apóstol, tiene que definirse en cómo va a escribir esa palabra logos, porque él pudo haber escrito menra, que es la interpretación más precisa para palabra desde el pensamiento judío. Pero ¿a quién se le iba a entregar ese mensaje? ¿A judíos o a griegos? A griegos. Así que él tiene una gran responsabilidad de colocar esa palabra en una forma que la audiencia lo pueda entender. Con el tiempo vamos entendiendo que no todo es satanizable porque no haya quedado interpretado de la manera correcta, porque si no, Juan sabía que tenía que darles un curso a todos los griegos sobre usos y costumbres de los judíos para que hubiesen podido entender, cosa que nosotros hoy como cristianos, después de casi 3000 años de historia judía, queremos seguir, quizás un poco por el desconocimiento o porque así fuimos enseñados aplicando usos y costumbres del pueblo judío, cuando nosotros tenemos una cultura totalmente distinta. Así que la palabra que Juan utiliza para hablar de la expresión de Dios es el logos. ¿Cómo les parece? El logos. Y el logos, en la mentalidad de Platón, de los epicúreos, de Aristóteles, de los estoicos, estoy nombrando todas las grandes escuelas de pensamiento, que algunas de ellas siguen muy vigentes hoy y que tienen pensamientos que podrían llegar a denominarse espirituales, que podrían, escuchen. Ellos creían y entendían que el logos era un componente, era una unidad con dos componentes. Y me parece fascinante esto. Y es capacidad de verbo y capacidad de pensamiento. Es decir, que logos realmente significa palabra y pensamiento. ¿Cómo les parece? Palabra y sabiduría. Quiere decir que cuando Dios dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre, la idea es que Él plasmó en cada uno de nosotros aquella forma que lo representaría Él después aquí en Juan 1, pensamiento o sabiduría y conversaciones. Porque la palabra es muy poderosa. La palabra, la palabra es la que nos hace renacer, como lo dice Primera de Pedro, renacidos por la palabra de Dios. Nos hace nacer de nuevo. Cuando esa palabra, en palabras de Jesús, salió redundante, él dice que la comamos, no se está refiriendo al canibalismo, como lo alcanzaron a interpretar los judíos, sino a alimentarnos de esa palabra, hace que esa palabra se vuelva célula, tejido, sangre. Estoy hablando fisiológicamente para traer un ejemplo. Por eso es que el carácter de Dios empieza a ser nuestro carácter. Seguramente nos tomemos
otro capítulo para esto porque es muy profundo. Seguramente lo vamos a ver. Pero lo que quiero decir acá es que cuando Dios decide romper su ausencia y crear un paréntesis llamado tiempo, lo hace a través de la palabra. Por eso dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Las palabras causan un poder impresionante. Hablaba hace días con alguien este tema. ¿Por qué yo digo tantas cosas si no se cumplen, si uno con el pensamiento y con la palabra construye algo? Con el tiempo lo vamos entendiendo. Que si tú tienes un pensamiento negativo o una palabra negativa, necesitas 10 palabras positivas y un pensamiento y 10 pensamientos positivos para poder rebatir ese pensamiento. ¿Cómo les parece? Quiere decir que la tendencia del Yeser hará del hombre es la inclinación siempre hacia lo oscuro, hacia lo negativo. Los pensamientos del hombre, lamentablemente, casi siempre son allá. Está uno tranquilo y escucha algo y como que, ay, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? Eso se va menguando cuando vamos confiando en Dios cada día, que vamos sintiendo seguridad y confianza, porque vivimos en el tiempo de Él. Vivir en fe no es tener una actitud de espera. Vivir en fe es recibir lo que no se ha recibido, aunque nos lo han predicado siempre, todavía no lo aplicamos. Vivir en fe es que yo hoy tengo circunstancias que no sé cómo resolverlas, pero sigo creyendo que se van a resolver o que ya están resueltas. Eso es fe. Entonces, cuando vemos que la tierra estaba desordenada y vacía, nos encontramos que toda la creación fue hecha por 8 conversaciones, por 8 decretos de palabra de Dios. Y así empieza la creación. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios. Quiere decir que con la palabra se organizan o se desorganizan los mundos. Con alta plastilina para entenderlo. Cuando un niño nace es un mundo virgen, 0 kilómetros. Y con las conversaciones a las que es expuesto ese niño, y ayer Chepita me contaba de una historia de una amiga de ella que hace como 60 años vivió una experiencia y todavía la carga en su mentecita con nostalgia y dolor. No hemos logrado dimensionar o al menos entender, es porque hoy tú conscientemente a veces no te agrada tu modelo de pensar y de conversar o las actitudes que tienes, que afloran en momentos de tensión. Es porque eso está escrito como un genoma en nosotros de esas experiencias. Nuestros padres pintaron con los colores que tenían. Creo que fue una de las primeras palabras que nos aprendimos, que ya muchos de ustedes usan. ¿Y esto qué quiere decir? Que ellos tampoco sabían cómo hablar o cómo conversar o cómo comportar. Pero lo que está enseñándonos esta palabra es que las conversaciones tienen un poder de crear realidades, de crear mundos, de crear contextos, que el mismo Dios organizó todo esto en 8 decretos. Yo los estuve revisando, son 8. Dijo Dios, y dijo Dios, y fue hecho, y dijo Dios, y fue hecho. Punto que la palabra se vuelve una causa activa. La palabra es la expresión de Dios. Cuando Juan habla del logos, es como si la mente de Dios se hiciera carne, la sabiduría de Dios se hiciera carne. Por eso ustedes leen en el capítulo 8 de Proverbios a la sabiduría personificada. No porque fuera otra persona como algunos interpretan, es que ese era Cristo. No, pues es el mismo Dios. Solo que Él interviene en la creación. Lean el capítulo 8 de sabiduría de Proverbios y se van a encontrar, dice, en el principio Él me poseía. Ustedes hablan como un atributo, yo tengo sabiduría.
Y ustedes lo ven, o ven a la sabiduría como la creadora de todo. Pero si ustedes leen el capítulo 1 de Juan, expresa que en el principio era el verbo, y el verbo era en Dios, no con. La expresión correcta es en Dios. Y el verbo estaba en Dios, no con Dios. Con significa dos personas, un dualismo. Pero sigue continuando, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso es una poesía fascinante. Desde la perspectiva donde yo la vea, voy a ver una definición. Ahora estamos hablando de Cristo como creador. Si lees Proverbio, es la sabiduría actuando desde esta perspectiva. Pero lo que estamos hablando acá, creo que vamos a lograr darle forma a esta idea porque tendremos seguramente oportunidad de profundizar. Es que todo fue creado y organizado, rediseñado y restaurado con el poder de la palabra. Es por eso que encontramos versículos tan poderosos como el que está en Proverbios 18:21. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Proverbios 18:21. Muy tremendo, ¿verdad? Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. ¡Wow! El domingo estábamos viendo en la enseñanza sobre los espías que iban a reconocer lo que ya les pertenecía por derecho, porque era una promesa de Dios. Ustedes leen en el capítulo Números, el capítulo 13, el verso 32, algo que dice, y hablaron mal. Escuchen, hablaron mal. Hablar mal sí que es un desafío. Si ustedes investigan, los judíos le asignan a ese pensar mal, a ese sentir mal y a ese conversar mal que hicieron ellos, que después terminó en comportándose mal, en la ruina de los judíos. Ellos dicen que los templos, todo lo que les ha venido es por ese capítulo 13 donde ellos hablaron mal, donde negaron todas las promesas de Dios. Así que hoy, para ir cerrando ese capítulo o parte, porque ahora nos viene un proceso de cómo Dios nos muestra cómo ser productivos en 6 días y cómo hacer las cosas bien. Es demasiado contenido ahí en ese capítulo 1, que es espiritual. Pero lo que queremos rescatar es que a través de la palabra es que hemos creado esta sociedad que tenemos. ¿Cómo les parece? A través de estas conversaciones es que yo soy lo que soy, teniendo como conversación casi todo aquello que fue para mí información en su momento y que configuró mis creencias. Y como yo se las configuré a mis hijos y como nos las configuró el entorno. Así que es tan poderoso esto de la palabra que nosotros debemos aprender a conversarnos entre nosotros, porque cuando conversamos nos hacemos. Estaba leyendo como unos 20 versículos sobre la palabra y hay unos textos bíblicos muy tremendos. Dice que las palabras dichas sin precaución son como cuchillos que hieren o como medicina a los huesos. Así que en esta filosofía de vida que estamos promoviendo en Generación Cristo, un patrón de comportamiento debería ser no contesto en automático, porque es uno de los pilares en los cuales nos vamos a enfocar. Voy despacio. A veces rápidamente contestamos en el WhatsApp. Y miren ustedes lo que yo les menciono. La comunicación tiene es una policromía, muchas formas de manifestarse, porque uno piensa que comunicarse es solo hablar. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado que uno va a preguntar algo y alguien le responde y lo que está escrito ahí causa un impacto, una fuerza que nos desestabiliza. ¡Wow! Pero solo conoce la crítica, solo conoce el sarcasmo, solo conoce. Y tal vez es porque estamos acostumbrados a responder en automático. ¿Cierto?
Casi que pudiésemos decir, cuidado, hay un hombre en la calle con un arma. Ahora podríamos decir, cuidado, hay un hombre que habla. Cuando ustedes, hay una escritura, los judíos fueron esclavizados en Babilonia, casi toda la escritura se tradujo en Babilonia con un poco de misticismo. Hay un Targún es un fragmento bíblico con unas características. Ellos usaron la palabra que significa menra, como algo que se movía. Dice, y la menra salía y se encontraba con el pueblo, y la menra salía y se encontraba con Moisés. O como ustedes lo leen, alcanzó a quedar solo un rasgo de eso en Génesis 3, cuando dice que la palabra de Dios se paseaba por el huerto. La palabra es muy poderosa y creo que debería ser una disciplina en la que debemos todos empezar a trabajar, pero no solamente la palabra que se expresa, sino, en palabras de un investigador, las casi 4.000 palabras por minuto que nos decimos, el teatro que nos contamos, la vida que nos conversamos, es lo que realmente está creando mi mundo y mi mundo exterior. Hay una frase que seguramente todos hemos leído por ahí que nos parece eh, como muy conocida, como muy popular, que dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán tus palabras, porque los pensamientos son las palabras internas. ¿Recuerdan logos? Pensamiento y palabra. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Y cuida muy bien tus palabras porque se convertirán en tus actos. Y cuida bien tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones para todos.